El capitalino de la categoría de ciegos y débiles visuales, Eduardo Ávila, estuvo en Japón precisamente entrenando en la Universidad de Judo, una universidad precisamente que se encarga del alto rendimiento en atletas de esta disciplina como parte de su preparación de cara a los Paralímpicos de Río 2016. Los seleccionados de judo ciegos y débiles visuales para los Juegos Paralímpicos Río 2016, el capitalino Eduardo Ávila y la tapatía Lenia Rubalcaba regresaron a su concentración en la Ciudad de México después de un campamento de entrenamiento en Japón. Los judokas mexicanos estuvieron 4 semanas en la Universidad del Judo, que es un instituto de educación física con especialidad en esta disciplina, un deporte muy popular en Japón. El capitalino Ávila durante su estancia en Japón trabajó con un grupo de entre 80 y 100 competidores bajo la supervisión de su entrenador Hilario Ávila. Ávila y Rubalcaba viajarán a Estados Unidos para participar en el Colorado State Judo Championship, que se realizará en Denver el 21 de mayo, y en un campamento de entrenamiento que se llevará a cabo del 3 al 5 de junio en Texas. Vianey Zárate, 21 Noticias.